Listo. Bien, jóvenes, ¿qué tenemos por el término biomecánica? ¿Qué le viene a la cabeza? Biomecánica. Son los aparatos ocupados para ciertas cosas en una operación, creo yo. Para una operación. Por mi parte, yo lo que veo por biomecánica, me imagino, sería la parte de los motores y las calderas que puedan haber dentro de un hospital. Ya. Bien, jóvenes, con respecto a lo que es biomecánica, bio prácticamente habla referente a lo que es biomedicina. Mecánica referente a lo que es la constitución física y cómo puedo yo, de una persona, o sea, físicamente, y cómo puedo reemplazar algunas partes del cuerpo, porque prácticamente nosotros tenemos partes móviles, ¿no? Brazos, piernas, etcétera, en general. Entonces, biomecánica trata de esto. Por ejemplo, la toma de un ejemplo, un pequeño, algo importante que hay que tomar en cuenta. La toma de conciencia del propio cuerpo como una totalidad en la que cada elemento depende del otro. Resulta necesaria para el equilibrio y salud del individuo, ¿no? Es importante el tema, bueno, independientemente también de la autoestima, también que esto es importante, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es biomecánica? Para que salgamos de dudas. Entonces, estudia las fuerzas que aplican sobre los cuerpos, ¿ya? Y el diseño y las posibilidades del movimiento. Ya prácticamente estamos hablando del cuerpo humano. Aplica las leyes y principios de mecánica en el estudio del cuerpo humano. ¿Ya? Entonces, esto queda, que quede claro. ¿Ya? Mecánica al estudio del cuerpo humano. Bien, por ejemplo, un poquito de referencia en lo que biomecánica, bueno, para el comienzo o cuando se inicia el manejo de biomecánica, se debe tener en cuenta estas consideraciones, por ejemplo, matemática, física, mecánica en general, ¿no? Donde prácticamente antes una persona abarcaba todos estos rubros. Igualmente, posteriormente ya se empieza a tomar en cuenta que también la biomecánica podríamos considerar la anatomía, fisiología, movimiento, acción muscular, ¿no? Entonces, en diferentes edades se ha ido considerando la biomecánica de esta forma, o sea, y rubros que, o sea, y por decirles especialidades o materias que se han tomado en cuenta en estas áreas, por ejemplo, la antigüedad, se estudiaba la matemática, física, mecánica, medicina general, pues ahí se consideraba biomecánica, ¿no? El nacimiento, la anatomía humana, fisiología, movimiento, acción muscular, también aquí ya se tomaba otro concepto de biomecánica. Tenemos acá. Posteriormente, como en el siglo XX, ya se vio la revolución, ¿no? La revolución industrial, o la revolución científica en este caso, ya se empezaron a desarrollar equipos, ¿no? De biomecánica, o biomedicina, perdón, biomedicina, microscopio, método científico, modelos de biomedicina, o sea, me refiero a las patologías que ya vimos en la anterior clase, ¿no? Y posteriormente, en el siglo XX, empieza a desarrollarse las tecnologías y a poder incluir un nuevo tema que es importante para el ser humano, que sería la biomecánica, ¿no? Porque padecer de la falencia de un miembro es algo muy deprimente muchas veces, ¿no? Puede ser prácticamente peor aún que esa persona lo pierde a un proceso aún en una situación. Entonces, esa persona puede ser que se deprima o llega a situaciones más extremas. Para tal efecto, entonces se ha desarrollado una materia en sí, se ha desarrollado esta que es la biomecánica propia del siglo XX ya, donde se incorpora elementos mecánicos para reemplazar el cuerpo humano. Hablamos entonces de lo que son la fisioterapia, para empezar, y posteriormente la incorporación de lo que es dispositivos, ¿no? O en el caso de, como decir, ya fabricación de algunos componentes, ¿no? De algunas piezas que son propias del cuerpo humano. Pero para tal efecto, no simplemente es fabricarlo como una pata de palo de un pirata, ¿no? Y demás. No sabemos qué circunstancias, cómo se podía movilizar una persona que tenía una pata de palo, ¿no?
en aquel entonces, en el siglo XVIII para atrás, o XIX, se tenía una, bueno, se falencia de una pierna, entonces para reemplazar y no usar muletas, usaba una pata de palo, ¿no? Y se desplazaba. Y no sabemos las consecuencias o problemas que tenía al desplazarse, ¿no? El equilibrio, además, que esto causaba. Tenía que ser una persona, bueno, demasiado, bueno, adiestrada con respecto a los movimientos, el equilibrio que tenía que mantener al desplazarse mientras se caminaba. Entonces, entonces, para esto se hace un estudio de ingeniería para determinar cuáles serían las piezas o componentes ideales para que se pueda reemplazar esa parte que padece esa persona, sea una pierna, sea un brazo, ¿no? Estamos hablando de prótesis, ¿no? Prótesis que me podría a mí solucionar de alguna forma, ¿no? Prácticamente en otros puede ser estética, en otros podría ser sencillamente necesito para descansar o necesito para movilizar, ¿no? Por ejemplo, una pierna, en un brazo puede ser por estética, ya que no voy a poder mover los dedos de igual manera como lo tenía con los brazos normales, ¿no? Una persona normal, común y corriente. Entonces, este es un estudio general de ingeniería referente al movimiento y cómo se desplaza una persona. Bueno, entonces también se puede ver que para poder hacer este proceso se debe estudiar prácticamente cómo se desplaza el pie, si se va a hacer un tipo de prótesis de una pierna o un pie, en este caso, se tiene que hacer un estudio generalizado de qué partes de una pie, cómo se desplaza, izquierda, derecha, cuántos grados, o sea, se hace un estudio exhaustivo sobre el tema para posteriormente cuando a una persona se le pueda incluir para añadir esta pierna como prótesis, no tenga tantos problemas al adaptarse a él, ¿no? Entonces, el objetivo, ¿por qué? ¿Para qué? Entonces, esto es para lograr un movimiento económico, armónico y eficaz. El económico es un poco complicado, ¿no? Porque sabemos que hoy en día los componentes que son de fisioterapia son muy caros actualmente. Entonces, pero ahí ya se están realizando, actualmente ya se está empezando a ver nuevas tendencias de obtener estas piezas de forma más económica, ¿no? Y la creación de nuevos equipos, como por ejemplo, estamos hablando de la impresora en 3D, me está dando más opciones a poder tener acceso más económico a ese tipo de tecnología o a ese tipo de, de prótesis que para mí va a ser más eficiente. O sea, para una persona puede ser ideal, ¿no? Porque más que todo, por esta razón, muchas personas siguen andando con muletas o bien se tapan los brazos. O sea, uno ve, ¿no? En la calle o en un hospital que una persona está sin brazo o está sin una pierna, usa muletas, ¿no? Entonces, ¿qué tal si se ve que tenga un acceso más económico para poder conseguir una prótesis, ¿no? Y reemplace la parte que más necesita, que puede ser un brazo o una pierna para poder hacer su actividad. Bien, entonces, en la práctica no es más que una interpretación racional del movimiento locomotor, ¿no? Pero esto ya sería mucho depende mucho del diseño y de la ingeniería que uno aplicaría. O también, más que todo, también el material que se va a utilizar. No va a utilizar solamente plástico. Bueno, por ejemplo, para el tema de un pequeño análisis de cómo se puede obtener esos componentes, para empezar puede ser cuánta energía gastamos en nuestras actividades cotidianas, ¿no? ¿Cómo procedemos para analizar el rendimiento de nuestro cuerpo? Hacer unas preguntas puntuales que se tendría que hacer para poder desarrollar ese tipo de prótesis, ¿no? Porque, por ejemplo, si es una actividad diaria y demás, eh, ¿qué componentes podrían ser más resistentes a esas actividades diarias que una persona realiza? O bien, ¿cómo podemos proceder al rendimiento? O sea, lo que va a hacer puede ser que esté haciendo algo pesado, algo, bueno, lo que habitualmente la persona hace, ¿no? A veces tiene que moverse para arriba, para subir, bajar escaleras, desplazarse. Y más que todo eso, se tiene que hacer un análisis al tipo de material que se va a utilizar. Y además, que no le cause daños a la persona, ¿no? Entonces, desde ahí se inicia un pequeño patrón, ¿no? Por ejemplo, un patrón biomecánico, una historia individual, debe ser un estereotipo. ¿Qué tiene por la parte de estereotipo? ¿Qué es un estereotipo? A ver, aquí vamos participando también en la clase. ¿Qué tenemos por la palabra estereotipo?
¿Me escuchan, jóvenes? Nada. Sí, Ya, entonces no queda claro, ¿no? El tema de estereotipo, entonces. Yo por mi parte entiendo que es como si fuera un estilo de vida, más o menos así. Aunque, O perdón, bueno, tratando de idealizar algo, ¿eh? ya un modelo. A mí, un estereotipo para mí, yo creo Sí, sí, que es como un una modelo. forma de pensar que se cree que es, digamos. Ya, de acuerdo al tema. Ya, muy bien, gracias. Un estereotipo es un modelo a seguir, ¿no? Una muestra, por decirlo así. Ya, puede ser tanto, como dice, como una forma de pensar, también puede ser un caso, o una forma física también, como podemos, que podemos modelar, a qué podemos modelar, ¿no? En este caso sería una pierna o un brazo real, ¿no? Que se tiene que, como un estereotipo, para poder replicar el mismo en una prótesis, ¿ya? Entonces, un análisis también global que sería cadenas cinemáticas, ¿no? Movimientos así, unidades biomecánicas, establecer una fuerza, o sea, evaluación muscular, magnitud de la misma, o evaluar articular, ¿en qué sentido? ¿No? Le decía hace un momento, ¿no? Se puede fabricar si es que voy a girar, si es de plástico, bueno, me va a costar o no girarlo, en izquierda derecha. Entonces, ¿qué tal si tiene otro tipo de constitución, un poquito más flexible, ¿no? Para girar y se puede desplazar de izquierda a derecha, ¿no? En general, entonces, como ven, se hacen una serie de evaluaciones antes de poder proceder a fabricar una pieza. Y a no ser que, como unas personas, por ejemplo, tengo unos conocidos, unas personas que usan prótesis, pero únicamente lo usan por estética. O sea, la mano está fabricada ahí. Esta persona que pasó, que perdió las manos trabajando en la mina, ¿no? Entonces perdió una mano, entonces lo que usa él, usa un garfio, ¿no? Conocen todos un garfio, ¿no? Así, un ganchito, un gancho, para poder agarrar unos objetos y demás. Entonces, pero para poder ir a la ciudad y demás, él usa una prótesis de plástico, una mano falsa, ¿no? Por estética, ¿no? Bueno, por situaciones para no, bueno, es lo que la empresa, digamos, le consiguió, bueno, se lo trajo de Estados Unidos, unas prótesis, bueno, en aquel entonces, ¿no? Me refiero a hace años atrás, 15 a 20 años atrás, donde ya se le dieron una prótesis de mano y una para mover un garfio especializado especialmente para mover objetos. ¿Ya? Entonces son casos así. Entonces en el caso de una forma sería de forma estética y uno sería de aplicación, me refiero a que ustedes puedan agarrar objetos, se puedan agarrar objetos, ya sean vasos o cubiertos, ¿no? Que es lo más complicado en el caso de que una persona tenga padecencia de las manos. En conclusión, entonces, sería un tratamiento correctivo y preventivo también, ¿no? Se tenía que tomar mucho en cuenta el tema de cómo se va a elaborar esa prótesis. Bien, haciendo entonces un poquito lo que es los componentes biológicos, ¿no? Y también tengo componentes mecánicos, miren la relación uno con otro. Por ejemplo, en biológico consideramos la anatomía y consideramos la fisiología. Esto encerraría tejido, músculo, tendón, cartílago, hueso, ligamentos en general. En el tema mecánico, sea sólido o sea líquido, ¿no? En este caso no me interesa más líquido más que sólido. El sólido sería cuerpos deformables, cuerpos rígidos, de cómo se va a fabricar. El cuerpo deformable puede ser resistente a materiales, en este caso rígido, cinética, ¿no? Puede ser en este caso elástico, plasticidad, estática y dinámica, ¿no? En el caso de rígido. Pero prácticamente se quiere conseguir un material idóneo para poder tener un mejor desempeño del mismo, ¿no? Estamos haciendo una pequeña analogía con respecto a sólidos y con respecto a lo que se requiere de una parte del cuerpo humano, por ejemplo, cómo que la componen y cómo podríamos nosotros reemplazar lo mismo, ¿no? De alguna forma. En este caso, usando materiales idóneos, ya sean flexibles o elásticos. Entonces, aquí tengo un término ya que se usa más que todo para lo que es la efectividad y eficacia. Pero aquí tengo un término nuevo que se llama homeostasis, ¿no? Homeostasis. ¿Qué creen que es homeostasis?
¿Alguna vez escuchado esa palabra? Homeostasis. No, yo. Pero en parte no hay que. No, ingeniero. Ya. Homeostasis indica o establece el equilibrio que debe, por ejemplo, que debe tener todo sistema del cuerpo. Más que todo, en el caso, hablamos del cuerpo humano, ¿no? Del cuerpo humano que necesita para sobrevivir y funcionar correctamente. O sea, un equilibrio. Actualmente ustedes, por ejemplo, establecen, su cuerpo tiene una homeostasis energética. ¿A qué se refiere? A que tienen todos los movimientos del cuerpo, tienen brazos, piernas, bueno, están en estado correcto, no están, por ejemplo, desde la cabeza, ¿no? O sea, sin necesidad. Actualmente ustedes para poder seguir mi clase, por ejemplo, están en un estado de equilibrio, ¿no? Me refiero, no les duele la cabeza, o sea, no tienen falencia del cuerpo, eh, pueden atenderme tranquilamente ustedes sin necesidad de una falencia, ¿no? Entonces, a eso significa un equilibrio total en el cuerpo, donde tengo la efectividad y eficacia. Por ejemplo, efectividad en movimiento propuesto, eficacia en tiempo o bien eficiencia en energía. ¿Ya? Ese es un equilibrio general del cuerpo sin necesidad de tener ningún tipo de falencia. Pero en el caso anterior, digamos, si se tiene un problema, ya sea en el brazo o pierna, entonces hay un problema hay un desequilibrio, entonces no hay una homeostasis, hay un desequilibrio energético. Bien, aquí el siguiente, análisis del movimiento en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, para esto necesitamos considerar algo importante. Uno, que todo sistema y como partes individuales, como sistema, todo como sistema y como partes individuales. Tenemos lo que es la cadena cinemáticas y la unidad biomecánica. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo. Para tal efecto, ¿qué tenemos por cinemática? Por ejemplo, ¿qué sería el término cinemática? El estudio de los cuerpos en movimiento. Muy bien, es el movimiento que aplica prácticamente, bueno, el estudio del movimiento de las partes del cuerpo. Entonces aquí tengo todos los componentes, no todas las partes del cuerpo que tengo con movimiento, ¿no? En todas las partes, ya sean brazos, piernas, en la parte de las vértebras, aparte de la cabeza, los pies en general, ¿no? Todo lo que compone. Se define entonces a aquel segmento motor compuesto por sucesivas cadenas óseas y las correspondientes unidades biomecánicas, ¿no? Esa sería la parte de movimiento, ¿no? Cinemático. Entonces, existen 5 cadenas cinemáticas en el cuerpo humano. Sería uno, la MMS2, MMS1 y cabeza del tronco. Ahora alguien dirá, ¿qué será la MMS? ¿No? Bueno, estas dos piezas hablan sobre el tema de las articulaciones en el cuerpo humano. ¿Ya? Articulaciones en miembros superiores y miembros inferiores. ¿Ya? Superiores e inferiores. Eso habla referente al MMSI, MMS y MMSI. Habla sobre el movimiento de las articulaciones en el cuerpo humano. La parte superior y la parte inferior. ¿Ya? Bueno, sigamos. Para hacer ese estudio de biomecánica, miren cómo hacen el estudio. Lo hacen en análisis en 3D para ver cuáles son los movimientos que la persona o cómo se podría desplazar y cuál es el equilibrio. ¿Qué tal si desarrollamos de esta forma la pierna? ¿En qué tanto me afectaría el desequilibrio en esa persona mientras se mueve? Entonces se hace un estudio general. Entonces aquí se ve la estructura de las articulaciones, ¿no? En general, cómo es posible el movimiento del cuerpo humano. En este caso se puede ver el movimiento cinético, ¿no? Parasinético, o osteoarticular, que serían las partes prácticamente del cuerpo, la parte ósea, lo que es la neuromuscular, los movimientos, y lo que es angiovegetativas, ¿no? Entonces, en general, se hace un estudio generalizado del cuerpo. ¿Ya?
Aquí lo que es el tema del neuromuscular se refiere a todo lo que es movimiento muscular generalizado de todo el cuerpo, ¿no? El tema de osteoarticular, que se refiere a, pues, a los huesos. Y lo que es el otro, el angiovegetativas, ¿qué sería? A ver, angiovegetativas. Partes, again. Ni idea, ingeniero. Ya, por ejemplo, esta parte, ya, muy bien. ¿Alguna idea? Por ejemplo, sería en este caso el estudio más que todo del sistema nervioso. Ya, más que todo para lo que es el control de todas las partes del cuerpo, ¿no? Esta habla de las partes del sistema nervioso en sus diferentes comportamientos o control de partes del cuerpo. ¿Ya? Ya vamos a continuar con otro. Aquí tengo entonces el osteoarticular o parasimétrico, ¿no? Entonces es la unión de dos miembros. Puede ser entonces distancia, no hay contactos articulares, unión, o por contactos superficiales congruentes articular forzados. Bueno, esta parte vendría a ser cómo se une una pieza del cuerpo, o sea, una parte del hueso hacia otro, ¿no? Eso, a eso se refiere con el tema de la unión de dos miembros, ¿no? Dos miembros. Cómo se conectan uno a otro, cómo hacen ese movimiento, el desplazamiento, ya sea 90 grados, ya sea 45 grados. Me refiero a esa parte de la conexión entre el brazo, por ejemplo, un brazo, entre el brazo y el hombro, por ejemplo. ¿Qué movimientos voy a hacer ahí? ¿No? Por ejemplo, en el brazo y hombro hacemos un movimiento prácticamente, ¿podemos hacer un movimiento circular? Sí, ¿no? Casi aproximadamente. Podemos hacer un movimiento de 45 grados, se pueden hacer 90 grados. Inclusive podemos hacer girar el brazo, ¿no? Girar 360 grados, me refiero a estar dando vueltas, pero no en su totalidad, ¿no? Sino hasta un cierto rango de desplazamiento, no por decir en su totalidad del círculo completo, sino que hasta un ciertos grados de desplazamiento, ¿no? Entonces, a eso habla de aquí, la conexión que existe entre una parte del cuerpo con respecto a otra. Y qué tipo de características tiene la misma. Entonces hablamos de cadenas óseas y el eje mecánico. Por ejemplo, aquí en las cadenas óseas es el segmento que recta representa un hueso en un sector determinado y la conexión que existe en el mismo. Y vamos a hacer una analogía referente a la parte mecánica con respecto al mismo. Por ejemplo, el húmero, ¿no? El húmero, ¿qué parte del cuerpo es? El húmero. Un poco de biología, a ver. El húmero, ¿qué parte del cuerpo es? El antebrazo, creo que. No. El húmero, más que todo, en este caso es en la pierna, debajo de la pierna. ¿No? Se me refiero ahí es el hueso más largo, el hueso más largo de la persona, ¿no? Está en la pierna, ¿ya? Entonces, de la cadera, la que sigue, ¿no? Entonces, ese es el húmero. Entonces, un ejemplo sería la conexión entre la cadera y el húmero. Por ejemplo, hay operaciones que se intervienen cuando hay un problema puede ser que el problema esté de deformación de huesos, o sencillamente quieren hacer, o sea, se ha fracturado el húmero, se ha cortado otra parte del cuerpo. Entonces tiene que intervenir una operación. Entonces ahí se hacen unas conexiones ya con otros materiales para poder corregir este problema, ¿no? Entonces aquí tengo un eje mecánico. ¿A qué se refiere con eje mecánico? Es un segmento de recta que une los centros del movimiento de articulaciones, ¿ya? Entonces estamos haciendo una pequeña analogía referente a cómo puede interconectar una pieza con otra, ¿no? Aquí tengo un ejemplo, un centro de movimiento, punto promedio de sucesión de puntos, ¿no? Por ejemplo, aquí está el hueso, ¿no? Hueso, cómo se desplaza, ¿no? Cómo se desplaza o cómo se va a unir en consecuencia, ¿no? Por ejemplo, son centros de rotación de cada instante
o sucesivo de movimiento en secuencia. Aquí tengo, por ejemplo, una conexión entre un hueso con respecto a otro y cómo se desplaza, ¿no? El codo, la pierna, ¿no? O la rodilla, y demás, ¿no? Aquí tengo el brazo. Fuera también de lo que es establecer el movimiento, debo establecer el tema también de la fuerza que se va a ejercer sobre la misma. Y ahí están los músculos, ¿no? Los brazos prácticamente es un armazón. Y para que este armazón pueda moverse, necesitamos de los músculos, ¿no? Entonces aquí ejerce el tema de fuerza y depende de lo que es el armazón o la estructura ósea, tendríamos la resistencia. Entonces, por eso es importante el material que se va a utilizar para la fabricación del mismo. Si es muy débil el armazón, prácticamente cualquier ratito se me rompe mientras esté desplazándome o usándolo en cualquier actividad, ¿no? Por eso es importante ese caso. Que entonces dice, las cuales son únicas magnitudes físicas que influyen en la dirección del movimiento. Se refiere a que para la fabricación de un elemento, de un dispositivo mecánico, debo considerar tanto la parte física, me refiero a la parte de la estructura, como la que se va a usar como el tema de lo que es la fuerza que se va a ejercer sobre el mismo. ¿Ya? Pues la fuerza y resistencia sobre el mismo. Bien, entonces aquí hay otro término nuevo, lo que es goniometría. Goniometría goniometría, o también se llama goniómetro. El que está abajito se llama goniómetro, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué sirve ese goniómetro? Clarito está. ¿Para qué creen que sirve el goniómetro? Para medir el ángulo entre dos puntos. Ahí está incluso, clarito está, ¿no? Esto mide ángulos entre dos puntos, ¿no? Así. Entonces, en el caso, por ejemplo, de lo que es en la salud, por ejemplo, tengo para medir lo que son las articulaciones, ¿no? Tanto brazos, piernas en general. Ya, para eso es goniometría. El movimiento de cada cadena ósea en el plano y espacio. ¿Ya? Entonces es referente a lo que es biomecánica. Vamos a ver un pequeño video sobre el comportamiento de todo este tema ya, que es un... Okay. Ya, entonces vamos a ver un poquito lo que es la instrumentación médica en este pequeño videito. ¿Ves? Que lo he visto muy interesante, así que lo vamos a compartir. Véanlo ya. Ups, perdón. No voy a compartir el audio. Okay. Ahora sí. Requerimientos y el sistema generalizado de instrumentación biomédica. ¿Se oye o no? Sí, ¿Ah? Ya. sí se escucha. De manera generalizada, consideramos el cuerpo humano como una caja negra de la que no tenemos ninguna información, a pesar de saber que es un sistema complejo de procesos. En el cuerpo humano encontramos diferentes sistemas y aparatos, donde los sistemas están compuestos por órganos homogéneos o semejantes por su estructura de origen. Ejemplo de ello puede ser el sistema óseo, el sistema muscular y el sistema nervioso. Por otro lado, los aparatos están constituidos por órganos heterogéneos o diferentes. Ejemplo de ello tenemos el aparato locomotor, el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el aparato reproductor, el aparato endocrino y el aparato circulatorio. El hecho es que en realidad no estamos tratando con una caja negra. El cuerpo está conformado por células que a su vez forman los tejidos. Estos forman los órganos y estos a su vez forman aparatos. Y estos en conjunto componen los sistemas que mantienen el cuerpo vivo. Entonces, en realidad hablamos de un conjunto complejo de sistemas que tienen como única función principal mantener vivo al cuerpo humano.
Ahora que sabemos que en realidad no estamos tratando con una caja negra, nos disponemos a hacer una clasificación previa de los dispositivos médicos que interactúan con el cuerpo humano, dividiéndolos por un lado en aquellos que se dedican a recibir señales y por otro lado en aquellos que se encargan de suministrar energía. La primera clasificación de los dispositivos médicos que interactúan con el cuerpo humano es la de aquellos equipos que se encargan de recibir señales del cuerpo humano a través de sensores. En esta gráfica lo que podemos ver es una animación de la actividad eléctrica del corazón, donde claramente podemos ver la onda P como un registro de las actividades eléctricas a través de las cavidades superiores del corazón o aurículas. El complejo QRS como un registro del movimiento de los impulsos eléctricos a través de las cavidades inferiores del corazón, o sea, los ventrículos. El segmento ST muestra cuando se contraen los ventrículos, pero hay electricidad fluyendo a través de él. El segmento ST generalmente aparece como una línea recta horizontal entre el complejo QRS y la onda T. Y finalmente la onda T muestra el momento en el que las cavidades inferiores del corazón se restablecen eléctricamente y se preparan para la siguiente contracción muscular. En esta otra animación podemos ver la forma de onda de un desfibrilador bifásico, en el cual la onda eléctrica fluye en dos direcciones. Primero, el flujo de corriente viaja en una dirección positiva durante un tiempo hasta la pala o electrodo. Luego se revierte su trayectoria fluyendo en dirección negativa contraria al lugar inicial. Este tipo de equipos los clasificamos dentro de aquellos de los cuales sale una energía hacia el cuerpo humano. Debo de aclarar que en la realidad no clasificamos los equipos como los que entran o salen señales, porque en realidad es algo un poco más interactivo, es decir, muchas veces la salida es función a lo que el equipo ha determinado o ha sensado a la entrada. Pensemos ahora en dispositivos reales, me refiero a dispositivos que interactúen con un cuerpo viviente que les demande una serie de requerimientos de seguridad que eviten ocasionarle un daño al cuerpo humano, ya que recordemos que la razón principal de los equipos deberá de ser diagnosticar, prevenir y curar enfermedades. Pensemos en los marcapasos implantables. Estos equipos requieren la necesidad de implementación en espacios reducidos o el uso de autonomía que hacen el bajo consumo de corriente sea un requerimiento único en los dispositivos. Adicionalmente, estos deberán de tener potentes recursos computacionales y de comunicación, así como largos periodos de vida útil y de alto grado de biocompatibilidad. En esta figura vemos un sistema genérico de instrumentación biomédica que recibe información biológica en forma de ondas eléctricas análogas de baja intensidad a través de sensores digitales o análogos. Estas señales deberán de ser tratadas y acondicionadas, pasando por etapas de amplificación, filtrado, de modulación, análogas, esto en un convertidor análogo digital. Estas señales digitales son llevadas a un ordenador donde serán procesadas, visualizadas y o almacenadas a través de entradas y salidas. Los equipos de terapia utilizan el ordenador para cambiar la forma de onda, la amplitud, el rango, la frecuencia o el tipo de movimiento mecánico a aplicar desde un interfaz de usuario. Como esta etapa trabaja con señales digitales, será necesario hacerlo pasar por una etapa de conversión digital análogo antes de hacerlas llegar a los actuadores por medio de una etapa de potencia. Es importante hacer ver
el uso del aislamiento galvánico o aislamiento de paciente en los equipos médicos, pues estos separan por un lado el instrumento y por el otro el paciente para prevenir el traspaso de portadores de carga. Este tipo de aislamiento se usa cuando se desea que se transmitan señales entre las distintas partes funcionales, pero manteniendo las masas separadas. Los dispositivos médicos son comúnmente conectados a etapas de almacenamiento y redes de datos públicas. Las redes de datos podrán ser conectadas de forma alámbrica o inalámbrica, y además estas podrán ser redes de área corporal orientadas a la comunicación inalámbrica entre dispositivos de baja potencia, como por ejemplo micrófonos, auriculares, sensores, etc. Y las redes de área personal, que son un estándar de red para la comunicación entre distintos dispositivos cercanos al punto de acceso. Otros mecanismos de comunicación utilizados pueden ser los puertos USB, Bluetooth, etc. Los dispositivos médicos son un componente fundamental de los sistemas de salud. Son esenciales para prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar enfermedades de una manera segura y eficaz. Las etapas que implican la fabricación, regulación, planificación, evaluación, adquisición y gestión de los dispositivos médicos son complejas, pero indispensables para garantizar su calidad, seguridad y compatibilidad con los entornos en los que son utilizados. Próximamente estaré subiendo Bien, jóvenes, entonces, como ven, hay muchas cosas todavía por ver, ¿no? Ya, bueno. Aquí un ejemplo, bueno, es parte de lo que es el tema biomateriales, pero aquí le doy un ejemplo, ¿no? Aquí un ejemplo de lo que hace rato mencionamos con respecto a lo que es el húmero, ¿no? El húmero conectado a la cadera, porque prácticamente el hueso bueno, muchas circunstancias se ha dañado, entonces se reemplaza por una pieza metálica. Pero esta pieza metálica no se utiliza únicamente como material, digamos, que se va a usar por un tiempo, sino que esto se ha hecho un estudio de un biomaterial. Ya esto vamos a ver día también, mañana, el viernes. El viernes, entonces, vamos a ver el tema de biomateriales y esta importancia, el tema del material que se utilice para poder utilizarlo en el cuerpo humano. Bueno, aquí también hay una Son de pequeña... titanio. ¿Ah? Son de titanio todos. Sí, son de titanio, sí, de material de titanio. Y también el tema de lo que es la prótesis, como ven acá, un brazo ya más que todo electrónico, que ya desarrollado con dedos más para poder hacer las operaciones básicas y agarrar un vaso, una botella, ¿no? O un objeto en general. Entonces son algunas pautas de lo que se desarrolla en la ingeniería médica. Lo que estamos haciendo ahorita únicamente estamos viendo lo que aplica. Lógicamente que ustedes van a hacer lo que es el desarrollo electrónico de los componentes de la ingeniería biomédica. Entonces es amplio el campo de aplicación referente al tema. ¿Ya? Ya, entonces, hasta aquí alguna pregunta de lo que se ha visto. Pero por lo pronto veo que está todo claro, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, está todo claro. Ya, entonces vamos a darnos un pequeño break de unos 10 minutitos, ¿ya? Y vamos a volver a hacer una práctica con los simuladores, ¿ya? Vamos a usar simuladores, por ejemplo, el Proteus, y vamos a relacionarlo con con el programita de Proteus y Calecimo, ¿ya? A ver, vamos a hacer una práctica con circuitos electrónicos. ¿Bien? Tenemos en 10 minutos, jóvenes. Chao, chao.
de algunos puntos importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta al momento de usar o manipular dispositivos eléctricos o electrónicos. Ya sobre todo eléctricos. Electrónicos igual en un caso porque igual puede causar daños visuales o igual quemaduras de primero o segundo grado, ¿no? Dependiendo de la situación que estén realizando o depende del proyecto que estén usando. Entonces, para esto, una pequeña recapitulación de lo que tienen que tener en cuenta para proceder después a hacer lo que es circuitería en este momento. Bueno, por ejemplo, para empezar, un objetivo principal es identificar el peligro, ¿no? El peligro que tengo que tengo aquí presente, porque cualquier dispositivo electrónico que yo llevo es peligroso, cualquiera. Una vez que se encienda, hay que ver que no tenga ningún tipo de problemas eléctricos o electrónicos para que usted pueda funcionar. O también la forma como uno lo arma en un proto o haciendo pruebas de ensayo, prueba y ensayo. Entonces, debo determinar las medidas preventivas en el caso de que si yo tengo algún tipo de duda con respecto a lo que se armó o diseñó, ¿no? Entonces, en lo posible, hay que tener las precauciones necesarias para poder realizar la intervención de ese equipo o dispositivo. Entonces, ¿qué efectos causaría si yo me electrocuto, no? Esta parte de recapitulación sería, bueno, la electricidad prácticamente tiene estos conceptos. No se ve, no se oye, no se huele, no se hace nada de esta parte, ¿no? El instante que te afecta, bueno, es un instante. Y después ya, si en el caso que fuera algo más fuerte, una quemadura más fuerte, ahí se ve el tema esto. Pero por lo pronto la electricidad tiene este tipo de características. Una vez que se atrapa a la persona, una vez que nos agarra, la electricidad no nos suelta, sobre todo si es alta tensión, ¿no? Médate, si es baja tensión, o sea, de 220 voltios, 30 voltios, no nos suelta, ¿no? Dependiendo además si nosotros nos encontramos usando lo que son las EPP. Muchas veces trabajamos en un circuito o en la casa y no tomamos en cuenta que no estamos usando las medidas de seguridad adecuadas. Por ejemplo, quizá yo salga de la ducha, tengo los pies húmedos y empiezo a empezar a manipular dispositivos eléctricos o electrónicos. Entonces no me estoy percatando que podría ser fácilmente electrocutado. Una vez que me agarra, podría tranquilamente cerrar el circuito porque están mis pies húmedos, hago contacto con tierra y cierro el circuito, ¿no? Y bueno, voy a padecer todas las etapas. Ya. Entonces aquí tengo lo que es. Eh, por ejemplo, es poco frecuente, menos de 1% que una persona se electrocute, ¿no? O sea, que se la agarre la externa. Otro que es mucho más frecuente, mucho más grave, 8%, o sea, eh, incluso podría causar la muerte. Y un 5% que podría causar la muerte, ¿no? Bueno, disculpen, jóvenes. Ya, ahora sí. Sigamos este punto, ¿ya? Por ejemplo, cuando una persona se electrocuta, ¿ya? ¿Qué es lo que te mata? Por decirlo así, un ejemplo. ¿Qué es lo que te afecta más? ¿Qué afectaría más? La corriente. El voltaje, muy bien, excelente. La corriente. ¿La corriente qué causa en el cuerpo humano? ¿Qué causaría? Después de quemaduras, daños internos, obviamente.
Muy bien, para empezar, quemaduras. Las quemaduras, ¿no? En este caso, la quemadura es interna, porque la electricidad te quema por dentro, ¿no? Se ha comprobado que la electricidad se mete por los tendones, te quema por dentro y no te das cuenta siquiera que esa parte se ha dañado, si ha sido bueno, si te ha sido, bueno, un poquito más extendido la electrocución. Y te das cuenta, Y bueno, por fuera también y a la salida. no cuando, bueno, en las puntas, ¿no? En los dedos, en los extremos, ¿no? Así, se empieza, como dice, a florecer ciertas puntas. Entonces, pero por dentro, puedo observar que ya se ha quemado, como decir, lo que son los músculos, los nervios o la parte de la parte, como esta parte de la carne, ¿no? Del cuerpo. Y eso empieza a generar otro tipo de problemas, ¿no? Hasta el punto que llega incluso la gangrena. Y empiezan ahí los procesos de amputación, ¿sí? ¿No? Entonces, es muy delicado el tema de que una persona se agarre o se electrocute con electricidad. Es muy peligroso. Hay que tener las medidas correspondientes para no tener este tipo de problemas, ¿no? Para no tener una electrocución larga. Es decir, pasar ese tema para que puedan sufrir incluso hasta un paro cardíaco, ¿no? Bien, entonces es importante tener las EPP adecuadas para poder trabajar en cualquier tipo de trabajo, sea simple o sea complejo, ¿no? O sea que no hay que, eh, como se dice, un factor muy importante, o sea, un enemigo importante de lo que es la persona, de una persona, es el exceso de confianza. Y así que eh, nunca se confíen de los trabajos que estén haciendo, sobre todo la parte eléctrica. Ya que una vez se equivocan, no vuelven a cometerlo más porque puede incluso causar la muerte. Entonces, para esto es importante el tipo de conexión que se va a realizar, por ejemplo, el tipo de conductores eléctricos que se va a utilizar en esta instalación, ¿no? No es nomás conectar cualquier tipo de cable, hay que saber también el tipo de carga que tengo, porque lógicamente que el cable de cualquier tamaño, bueno, no es solamente usar un tamaño específico, sino que depende de la carga que tú vas a tener. Si tienes una carga grande, lógicamente que el cable va a ser de mayor diámetro. Si tienes apenas un circuito pequeño, basta un filamento, ¿no? El que usan para lo que es líneas telefónicas, bastará eso para hacer unas pruebas básicas en 220 voltios, 230 voltios, sin problema trabaja. Pero si ustedes tienen una carga mucho más grande, un equipo más grande, sí, más grande que requiere más carga, lógicamente que ese cable que están usando como la línea telefónica, ¿no? Va a reventar, como si fuera un fusible, se va a chispear, ¿no? Entonces, muy importante el tema de la carga al usar tipo de cable que se va a usar en la instalación, ¿no? O en el trabajo que se le quiera. Bueno, entonces aquí lo que hace la corriente es un recorrido, ¿no? Y a través del cuerpo, la cantidad de corriente fluye a través del cuerpo o el tiempo de duración en el cual la corriente atraviesa el cuerpo, ¿no? Un bajo voltaje no significa bajo riesgo, como con eso. Aquí puedo ver, ¿no? Un ejemplo claro de cómo una persona se electrocuta y la corriente cómo fluye y cierra el circuito con él, ¿no? Cierra el circuito. Si este cable, este conductor conectado a un tablero general no tiene un interruptor diferencial, que me pueda salvar en el caso que haya sido una electrocución grave, prácticamente va a causar quemaduras bueno, de primer grado, segundo grado, tercer grado, provocándome inclusive un paro cardíaco y problemas generales, ¿no? Más que todo físicos y problemas problemas del corazón, ¿no? O sea, que problemas que se me detiene el corazón por un paro cardíaco. Entonces habrá que actuar con esta persona estableciendo interviniendo con lo que se llama el RCP, ¿no? Reanimación cardiovascular. Entonces, la descarga eléctrica sería un contacto del conductor, de la parte viva del conductor expuesto hacia la parte, bueno, también desnuda de la persona, ¿no? De la parte desnuda de la mano o del pie o de cualquier parte del cuerpo donde está expuesto. Un arco eléctrico prácticamente ocasionado por un cortocircuito, interruptor o flujo. Este arco eléctrico cuando se genera cuando hay un cortocircuito entre dos componentes, cuando, por ejemplo, en los peores de los casos, han unido el neutro con la fase. O conectan unen dos dispositivos, dos cables de diferentes tensiones o dos fases diferentes, igualmente un arco eléctrico o un cortocircuito. Inclusive puede llegar al punto de incendio a partir del origen eléctrico, ¿no? Entonces son circunstancias que debo evitar y tomar muy en cuenta, ¿ya? Entonces, desde allá se recomienda que tome muy en cuenta el tema del uso de electricidad, ya que es prácticamente nuestra
parte de nuestra herramienta, podemos decir, ¿no? Parte de nuestro vivir diario, utilizar la electricidad para cualquier tipo de actividad, sobre todo para nuestro rubro, sería para lo que es los sistemas eléctricos, ¿no? Electrónicos. Entonces, por esto se provoca lo que es una simple chispa puede provocar un incendio, ¿no? Y para que esto pueda ser peor, ¿no? El fuego tiene combustible, oxígeno y fuente de ignición. Cuando son las partes del fuego, ¿no? Si les preguntara cuáles son las partes del fuego, son el combustible, el oxígeno y la fuente de ignición, ¿no? Posteriormente, el arco eléctrico originado de cortocircuitos reacciona en cadena. Bueno, son ejemplos de problemas o circunstancias de flujo eléctrico. Y esto es muy común, ¿no? En la casa tener todo interconectado. 2, 3 enchufes, el televisor, incluso un celular conectado ahí. Y se ve todo como decir, un ramal de cables que están interconectados a una simple toma. Y no estamos considerando el riesgo que estamos corriendo al hacer este tipo de operaciones, ¿no? Porque el cable conductor que tengo aquí para el enchufe tiene una cierta cantidad de amperaje que soporta. Si esta sobrepasa el límite, bueno, va a iniciar una chispa o un cortocircuito dentro de la casa, ¿no? En algún sector donde se encuentre dañado o se encuentre un poquito más deteriorado la línea. Entonces provocaría un problema eléctrico. O si no, lo que es un incendio, ¿no? Un incendio provocado por cortocircuito. Bueno, aquí estaría entonces. Ahora, ¿cuál es la forma, o bien, cómo se puede evitar que una persona se electrocute? O un equipo, digamos, que yo tengo en la casa, lo toco y veo que me pasa un poquito de electricidad. O sea, yo siento el cosquilleo, por decir, agarro la heladera y siento un poquillo. Se siente ya la electricidad latente que está en el equipo, en la carcasa, en la masa. Entonces, ¿cuál sería una solución factible para este proceso? Para poder eliminar esos problemas de que tenga electricidad en más de un equipo. Una conexión Llevarlo a a tierra. Ya, excelente. Una conexión a tierra, un punto. Y otro, si pasara un problema de distribución, instalación de... Un interruptor diferencial. Ya, muy bien. Un interruptor diferencial. Entonces, esos dos puntos son importantes. Un interruptor diferencial y la instalación a tierra, ¿no? Y la tierra no sencillamente es conectar un cable o un cable de cobre a tierra, ¿no? Al patio y demás. Sencillamente tengo que hacer un pequeño, medir la cantidad, el humeaje de la tierra, si es menor a lo que es la resistencia del cuerpo. De nada me sirve que tenga tierra, un cable lo pone, te me garantiza feliz. No, no es así. Sino que si es la resistencia del cuerpo es menor a la resistencia de la tierra que está instalado, lógicamente que igual se van a electrocutar y el que va a actuar va a ser el diferencial. Así, entonces tiene que ser para garantizar que la tierra sea ideal para mi instalación, tiene que ser, la resistencia tiene que ser menor a la del cuerpo humano, ¿no? Y teóricamente se considera que el cuerpo tiene una resistencia de 1000 ohmios, por ejemplo, 1000 ohmios. Pero tiene que ser menor a esa cantidad con respecto a la resistencia de lo que es cualquier aparato que se quiera instalar, ¿ya? Entonces, es importante este tema. Bien, entonces, bueno, estos son los arcos eléctricos, ¿no? Ya hasta aquí sería. Entonces, esto de aquí sería una pequeña recapitulación porque de aquí ustedes van a empezar a hacer unos laboratorios con circuitos eléctricos, tanto disyuntores como también electrónicos, hacer pruebas de funcionamiento, ¿ya? Bien, a ver, ya, ¿listo? Empecemos entonces con nuestra primera práctica de lo que es con simulador. Un simulador que se va a usar, por ejemplo, es el CADESIMO. Ya en principio de clase había mencionado el tema, ¿no? Ahora dirán, ¿y por qué CADESIMO? ¿No? Porque me permite diseñar circuitos eléctricos, ¿ya? Desde una simple instalación básica. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer la instalación eléctrica antes de llegar a la parte electrónica. Ya la parte electrónica se va a realizar en Proteus
¿no? Entonces yo tengo que, bueno, cuando yo hago una prueba de funcionamiento de un dispositivo o un laboratorio, tengo que elaborar primeramente mi parte eléctrica. ¿Y cuál es mi parte eléctrica? Pues tengo que desarrollarla, ¿no? Por ejemplo, tendré una línea, ¿no? Y tendré un neutro. Así, tengo que conocer básicamente línea y neutro. ¿Ya? Tendré las conexiones de línea correspondientes. Vamos a hacerlo más grande. Ahí está mi línea o mi fase. Y tendré mi neutro que está más bajito. Neutro, de igual manera. Neutro. Bueno, ya. Posteriormente eso, tengo lo que es los dispositivos de seguridad, ¿no es así? Que sería, uno, puedo usar un disyuntor, ¿no? Un disyuntor ferromagnético, ¿no? O en otro caso, a ver, este es el otro. Fusible, o un fusible, ¿no? Tengo esas opciones. Puedo usar un fusible, un disyuntor ferromagnético, ¿no? Para cada caso. En este caso, aquí también no tengo aquí el diferencial, pero podemos simular que este es un diferencial, tiene la misma simbología y demás. ¿Ya? Entonces voy a colocar este, por control. Ya está el diferencial, ¿no? Pero en este caso puede ser monofásico o puede ser también bifásico. Ahí está, bifásico. Aquí. Por lo general, ya no es correcto usar el bifásico, pero lo usan por el tema, digamos, de mantener en orden el tema del fase y neutro, ¿no? Porque bifásico tiene una función específica, son para sistemas o instalaciones en bifásico, más que todo para lo que son tableros o cuadros eléctricos, o tableros eléctricos, ¿no? Para este caso yo voy a usar únicamente la fase y voy a tener un neutro, pero para eso necesito yo usar borneras de conexión para que mi conexión se realice. Entonces tengo que saber cómo hacer con las conexiones, si no, estaría en cierta forma no estableciendo bajo normas o no estableciendo, porque estas dos tienen su función. Cada fase tiene una función, controlar la fase, pero por lo pronto podría usar así para tener el control de fase neutro, pues para que lo que ustedes van a hacer, voy a usar estas dos conexiones igual. Ahí está, fase neutro, ¿ya? Entonces aquí le conectan fase y neutro. Esto ya está conectado, ¿no? Así lo conectan, así se conecta. Este sería para mí mi disyuntor, ¿no? Disyuntor. Pero hay un pequeño detalle, que este tiene que ser de una capacidad de por lo menos 6 amperes. Como máximo, pero 6 amperes. Pero si va a ser una instalación pequeña. Ya, generalmente para los tableros o cuadros eléctricos hay esta instalación de 6 amperes. En el peor de los casos de 10, pero es mucho. Se tiene que dar cuenta de que una persona, por ejemplo, y un equipo no trabaja con tanto amperaje. Máximo trabaja en totalidad, trabajará con un ampere en el peor de los casos. Depende de cuántos dispositivos estén conectados. Ahora, si yo uso uno de mayor carga y ustedes hacen una prueba, digamos que a alguien se le ocurrió, bueno, solo en el laboratorio, por decir, hay de 32 amperes, fíjense. Tengo uno de 32. Lo conecto a mi sistema. ¿Ya? El problema, ¿cuál es este? De que una persona cuando se quiere, en este caso se electrocute, bueno, se va a electrocutar con la mejor de las ganas, porque este nunca va a saltar. Lo va a mirar cómo se electrocuta, en otras palabras. Si pues tuviera ojos, se lo miraría hasta que ustedes terminen de electrocutarse. Y el tema es que no va a actuar. Entonces, mientras menos amperaje tenga, este va a actuar. Así que el diferencial tiene 32 miliamperes. Los 32 miliamperes ya hay definidos, porque ese es el rango máximo donde ya la persona entra en el tema de problemas bueno, con el corazón, ¿no? Taquicardia, comenzar, problemas de ritmo cardíaco. Por eso es que el diferencial
está regulado a 32 miliamperes. Cuando alguien sobrepase esa descarga instantánea de 32, porque se va a interrumpir el diferencial y va a salvar a esa persona o personas que estarían electrocutando en esa línea. Entonces, ese es el caso. Pero si fíjense, si es uso 32 amperes, escuchen, este es altísimo, son 1000, más de 32.000 miliamperes. 32.000, no va a actuar nunca, pues, ¿no? Si 32 es el máximo, donde ya puedo yo ya empezar a sentir problemas de corazón. Imagínate 32.000, nunca voy a poner incluso a contar, ¿no? Con esto, entonces es importante tener un buen disyuntor, que de preferencia no sea tan alto, ¿no? Amperaje. Puede ser de 2, puede ser de 6, es lo posible, ¿no? Uno pequeñito, para que actúe inmediatamente. ¿Ya? Ahora, posteriormente ya de aquí, harán sus conexiones a dispositivos, ya sean contactores o dispositivos de potencia. Entonces, esto es lo principal que se tiene que tener en cuenta en un sistema de seguridad. Vamos a ver si tengo aquí un diferencial. Aquí creo que hay un diferencial. No, que sí, pero aquí está el diferencial. A ver, creo que es, no. Limitador de corriente, no. Ahí está el diferencial, ¿no? Aquí está el diferencial. Ahí está el diferencial. Interruptor, diferencial, ¿no? Ya, entonces, aquí está línea, ¿no? La línea igualmente, lógicamente que tiene conectado. Ahí está el diferencial. ¿Ven? Y este va a actuar prácticamente diferencial. Diferencial. F. Y de aquí en adelante ya conectaría mis dispositivos, ya sean monofásicos, ya sean circuitos electrónicos simples, ¿no? Y demás. Ya entonces tengan muy en cuenta eso. Para poder entonces, cuando hagan sus informes, requiero que ustedes hagan también la parte eléctrica, cómo hicieron su conexión eléctrica, porque tuvieron que alimentar el dispositivo. ¿Así? En el caso de usar un transformador, aquí creo que tiene transformadores. Tiene transformador igualmente. Tiene transformadores. Aquí está, aquí está el transformador. En el caso de usar un transformador, bueno, también incorpora un transformador, igualmente tiene que estar circulado ahí. Digamos que está monofásico, aquí usa el transformador. ¿No? Conectarán ustedes a circuitos, uno al primero y el otro al tercero, ¿no? Porque el otro es 110. La salida, en mi caso, ¿qué salida tengo? Ya no es fase, ¿no? Sino igual esto, el transformador lo único que hace es reducir la tensión, nada más. Pero se mantiene aún continua la fase. Entonces va a ser fase 1, digamos que va a ser el neutro. Esos dos. Eso no se usa, no lo usaría, digamos. Bueno, o si lo uso, igualmente lo conecto, ¿no? Lo malo aquí, no hay electrónica, no hay comandos electrónicos aquí para poder haber un puente de diodos. Ahora que no hay puente de diodos, ya que hay enteramente eléctrico, no hay puente de diodos. Entonces, hasta aquí, por ejemplo, tendrían que estar ustedes demostrando su conexión. El disyuntor, diferencial, el transformador, ¿no? Y el transformador ya tendría que hacer su puente de diodos. Ahora yo voy a ir a la parte electrónica. O sea, voy a ir ahora a Proteus. Voy a hacer aquí clic con esto. Ratito, comenzando. Ya. Y estoy dando listo. Ya, bueno, nosotros iríamos entonces a Proteus, ¿no? Y en Proteus tendríamos que continuar la conexión. Buscaría mi puente de diodos, ¿no? ¿Cómo se llama? El puente de diodos, ¿cómo se escribe?
No es PI puente diodos. Tiene un nombrecito. Diode. ¿No? El diode. De un solo diodo. No puede ser un solo diodo. El otro se llama. Tiene un nombre, puente de diodos. Es un puente de diodo. Se llama puente de diodos. BX. No, ¿cuál es? BX. BG. No, BG. BG, me equivoco. BG. BG. Con D, BG. Ah, este, ¿eh? BG. Listo, ahí está el rectificador, ¿no? Ya estoy en puente de diodos. Para continuar mi secuencia, yo podría conectar aquí las fases, ¿no? ¿Dónde se conecta las fases? Por ejemplo, arriba, ¿no? Entonces voy a colocar mis dos líneas. Aquí está mi línea, pulso, y también mi tierra sería el neutro. Bueno, aquí está mi línea 1. Lo que es amplitud 325.26, 30 voltios, frecuencia 50 Hz, ¿no? Que sería L1, línea 1, ¿no? Pero el transformador no va a darme esa tensión. Si un transformador 24 voltios, 24 voltios, ¿cómo haría? 24 voltios en... Voy a comer ARMS ya, más rápido. 24 voltios salida, ¿ya? ¿Listo? 24 voltios. Y este mediría tierra. Acá, tierra. ¿Listo? Ahora aquí tendría mi positivo y mi negativo, ¿no? Tendría salida positiva y negativa. Para esto voy a medir con un voltímetro en DC, ¿no? Si está saliéndome la carga que yo requiero, la tensión de los 24 voltios, ¿no? Ahí pongo play. 3 voltios, a ver qué operación hizo mal. Aquí 24 RMS, 50 Hz, amplitud. Haremos las operaciones. ¿Cómo se obtiene? A ver cómo se obtiene, sería voltaje de pico es igual a voltaje de RMS por raíz de 2, ¿no? Raíz de 2. Entonces, con este dato, yo quiero 24 voltios en voltaje de pico. ¿A cuánto equivale? 24 por raíz de 2, ¿cuánto yo? A ver, calculadora. 24 por raíz de 2. 33,94, ¿sabes, no? Entonces voy a ir acá. ¿Está bien? 33,94. Ahora no me sale la tensión, es que yo requiero una pequeña carga. Entonces vamos a usar una pequeña resistencia. Una pequeña resistencia, un resistor. Ya, de cualquier valor podría estar resistor. En paralelo. Que no tiene un tipo de carga, por eso es que está dando un valor. Ahí. No sé 100 ohms. 100 ohms más. A ver, play. Aquí vamos a hacer mi alterna. De aquí voy a medir la salida. Voltaje.
Bueno, si tengo problemas con esto, y no veo que los tengo, voy a buscar otro componente, ¿no? Se llama alternator. Me está dando la medida correcta, alternator. Aquí me genera alterna directamente, ¿no? Solo tengo que comparar los valores. Voy a quitar este alternadito, lo quito esto en esa tierra, me está dando datos correctos, lecturas correctas. Y conecto esto. Esto voy a un ladito. Valor de amplitud 33,94, ¿no? Frecuencia, póngale 10 para que se vea. Pero lógicamente que es 50, ¿no? A ver mi voltímetro. En alterna, primeramente en alterna, a ver si está dando sin problemas. A ver, play. Ahí está, ¿no? Ahora funciona. Los 24 voltios en alterna. Ahora aquí tendría que ser en continuo, ¿no? Esencialmente lo rectifica y tendría que tener un valor en continuo. Ahí. No me está midiendo. Vamos a ver qué pasó. Widgets. Valor. Positivo, negativo, ¿no? Negativo. Sale positivo, sale negativo. Podría hacer una carga aquí. Voy a poner una resistencia para en serie, a ver. No está leyendo bien el dato. Una carga. Un kilo. Ahí. No me está leyendo bien el dato. ¿Ya? Pero aquí a la salida tendría yo 24 voltios, ¿no? Aquí a la salida tendría 24 voltios rectificados, menos el voltaje que cae en cada diodo. ¿Así? Entonces, de esta manera, ustedes quiero que me realicen sus circuitos, jóvenes, ¿ya? Como yo hice la parte eléctrica, ¿cómo entró? Continúo con la parte electrónica, que sería esto. Aquí sería ya toda la parte electrónica de circuitería que tenía que realizar. ¿Se entiende? Pues esa es la idea de hacer los circuitos electrónicos aquí en lo que es biomédica. Por lo pronto, vamos a hacer más ejemplos. Después de lo que es la exposición del día de mañana que van a tener ustedes, vamos a continuar haciendo ejemplos ya con circuitos más completos. ¿Ya? Voy a corregir también esta situación aquí para que así podamos realizar más ejemplos de esto. Y de esta forma también son los informes, ¿ya? Desde la parte eléctrica hasta la parte electrónica, ¿ya? Así que... sigo teniendo problemas con la plataforma, no me aparece la materia. ¿Aún no lo han matriculado? No lo han matriculado. A ver, ya. Sí, yo recién ahora recién me apareció a mí. Es que parece que Ya están sé. tardando harto. Velasco sería, ¿no? Ya voy a ver Sí, cómo matricular. Voy a ver hay unas tutoriales para matricular de forma personal. Voy a ver si lo puedo matricular yo, ¿ya? Y así voy a corregirlo lo antes posible. ¿Ya? Bien, jóvenes, vamos a quedar en esta parte de aquí, de la secretaría. Mañana vamos a ver ya ejemplos más completos, pero sí o sí tengo que, como en principio, ¿no? La parte eléctrica, la parte electrónica. De tarea no les voy a dar nada de tarea por ahora. Tienen su tarea ya pendiente para mañana, que son las patologías, ¿no? Así que eso, trabajen sobre eso, por favor. Y que sea una buena presentación con imágenes, diapositivas. Si tienen un video, pónganlo video. O algún ejemplo, pónganlo, por favor. Lo mejor que se pueda explicar. ¿Ya? Inge, ¿la posición de mañana va a ser una sola persona del grupo o entre todos? No. Pueden estar todos. Solamente fue una sugerencia que asignen a un vocero y él hable, ¿no? Y posteriormente la gente, al final, todos acoten. O bien pueden sencillamente dividirse, ¿no? Tú primero, segundo. La idea es que no esté diciendo, a ver, Juan, ¿a qué hora, Juan? Si están en esa interrupción de que no, se olvidó o no vino, y salta un paseo y después viene el otro, ¿no? Entonces, eso no es la idea. Pues que sea continuo hasta terminar, bien explicado. Si se ponen todos de acuerdo, están todos presentes, bueno, háganlo dividido, ¿no? Ya. Okay. Ya. Sí, jóvenes, voy a tomarles lista un dito, o bien quién está presente.
Valdivia Alex. Presente, Inge. Ya está. Camila López. Presente. Carlos Claros. Presente, Inge. William Melgar. Presente. Ernesto Suárez. Presente. Luis Fernando. Presente. Marvin Velasco. Melanie. Y Julio César. Presente, ingeniero. Creo que Melanie no está, ¿no? No está Melanie. Ya, listo. Hasta bien, jóvenes. Nos vemos en la presentación, ¿ya? Grupo A empieza, por si acaso. Ya, hasta mañana, Inge. Ya, chao, chao. También, Inge. Hasta mañana, chao, chao. Gracias. Hasta mañana, chao, chao.